Pero bueno, vamos a seguir trabajando hoy en SIPConnect con algo muy importante, que es el tema justamente de las suscripciones, de las formas, la relación lectores y clientes. Y para ello hemos invitado a Daniel del Palacio. Él es director de marketing de Adobe para Latinoamérica hispanoparlante. Antes fue director de marketing de e-commerce de Gamers, una de las tiendas al detalle más grande de América Latina, especializada en venta de productos de entretenimiento. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos una audiencia muy apreciable que te está escuchando. Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación. Gracias por este espacio y por la invitación. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla porque preparé una presentación para ustedes. Espero que les parezca muy interesante. Entonces... Excelente, ahí va, ahí ya se puede ver, así que está perfecto. Si la puedes, ahí está, perfecto. Perfecto. Yo, Daniel, Bueno, apareceré unos 5 o 7 minutos antes, no para cortar, simplemente para saber que vamos, para ir terminando. Tienes media hora, así que tranquilo y estamos excelentes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar, seguramente muchos de ustedes se preguntan por qué Adobe está hablando en esta sesión. Y bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Al igual que la industria de medios en este momento, Adobe hace algunos años, aproximadamente 10, tuvo que reinventarse y cambiar su modelo de negocio. Entonces, Adobe es una empresa que se fundó en 1982 y cerca del 2008, entre 2008 y 2010, empezaron a ver que a pesar de que la empresa iba muy bien, la cantidad de personas nuevas que recibíamos como clientes empezaba a bajar y la compañía empezó a entrar como una especie de platea, ¿no? Entonces, revisando qué era lo que estaba pasando y por qué no estaba creciendo, se dieron cuenta de que habían alcanzado lo que se pensaba en ese momento que era el límite de cantidad de suscriptores de clientes que podíamos tener. Y entonces es que se decide tomar una nueva ruta y es un cambio de modelo de negocio por completo, ¿no? Entonces, de vender las cajas de discos que vendíamos en tiendas minoristas especializadas en cosas de oficina y de software y demás, pasamos a un modelo de suscripción que se llama Creative Cloud. Entonces, pues, ¿cuáles eran algunas de las diferencias? Primero, cuando tú compras la caja de discos, eras dueño de esa licencia de por vida, y en Creative Cloud estabas de alguna forma comprando una suscripción que te daba acceso por cierto tiempo a los productos de Adobe, ¿no? Algunas de las ventajas y por qué decidimos hacerlo fue la primera y la más importante para estar en contacto directo con el cliente, porque lo que hacíamos en el modelo tradicional era teníamos un mayorista que le vendía a un minorista y había una cadena de distribución, muchos eslabones, y al final nosotros teníamos poco contacto con los clientes. Entonces, la primera decisión que se tomó fue, necesitamos estar más en contacto con nuestros clientes para entenderlos, escucharlos y saber qué tienen. Un poco lo que decían en la sesión pasada, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué están usando y qué no? Entonces, se da ese primer paso. La segunda parte importante era cambiar este modelo de distribución y llevar todo a la nube. Entonces, ya no íbamos a tener que esperar 1 año y medio o 2 años para liberar una actualización y que la gente la comprara de nuevo, sino que inmediatamente en cuanto tenemos una actualización, se sube a la nube y ya todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Y entonces, este era un proyecto sumamente ambicioso. Y Adobe sale al mercado a buscar empresas de tecnología que resolvieran la parte más vital del proyecto, que era el relacionamiento con el cliente, ¿no? Entonces, el manejo de contenido, el manejo del e-commerce, todos los analíticos web, todo lo que tiene que ver con la automatización del marketing. Y en ese momento se da cuenta que no había un solo proveedor que ofreciera todo ese rango de productos. Y entonces Adobe lo que empieza a hacer es empieza a comprar diferentes compañías, a comprar los servicios de estas compañías que le dieran. Y cuando ya tenía todo, se da cuenta que no están integrados, ¿no? No se comunicaban entre sí. Y empieza a hacer esa labor de inversión de tiempo y tecnología para integrar todos estos proveedores. Y en ese momento se dan cuenta que muchas otras compañías iban a necesitar esto en el futuro.
Y entonces Adobe empieza a comprar estas compañías y decide unificarlas como una nueva unidad de negocio que se llama Adobe Experience Cloud, que está enfocado 100% en empoderar a los negocios en su transformación digital, ¿no? Y esto tiene que ver con brindar grandes experiencias digitales a sus clientes. Y uno de nuestros grandes clientes son las compañías de medios. 10 de las 10 compañías de medios más grandes del mundo son clientes de Adobe, junto con muchas otras industrias importantes como pueden ver de automotriz, bancos, de telecomunicaciones, farmacéuticos y demás. Bueno, es un poquito de contexto para entrar de por qué Adobe está hablando de experiencias digitales, ¿no? Ahora vamos a entrar en materia para hablar un poco de lo que son las cookies. Aquí no puedo ver el chat, pero me encantaría que empiecen a participar y más adelante podemos leer algunas de las preguntas, pero vamos a hablar un poco como de definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las cookies? Las cookies es algo muy simple, es una línea de código que se almacena en tu servidor cuando estás visitando una página, ¿no? Entonces, básicamente es como si fueras al centro comercial y cada vez que entras a una tienda te ponen una notita de estuvo en Zara y vio trajes de baño, ¿no? Estuvo en el Palacio de Hierro y vio zapatos para hombre. Estuvo en esta otra tienda y vio cinturones. Entonces, cuando alguien más accesa a eso por medio de convenios, puede ver qué tipo de conducta tienes, ¿no? Digo, hipersimplificándolo y poniendo en algo bastante básico. Entonces, estas cookies lo que hacen es medir el comportamiento, la navegación, las visitas a los sitios, es decir, cuánto tiempo estuviste ahí y básicamente han ayudado por mucho tiempo a medir este tipo de cosas. Ahora, se habla mucho del mundo sin cookies, pero es bien importante especificar que hay diferentes tipos de cookies, ¿no? Tenemos first party cookies, que estas son las que están creadas por los sitios a los que estás entrando directamente. Entonces, si entras a un sitio de deportes a visitar y las cookies que están creadas por ellos son first party cookies. Pero también hay third party cookies, que son las que alguien más pone en ese sitio para identificar que te gustan los deportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, son creadas por un tercer dominio, un anunciante, y se utilizan principalmente para retargeting y publicidad, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál es el uso de las first party cookies? La personalización del dominio, crear grandes experiencias para los usuarios y ayudar a rastrear métricas como qué productos puso alguien en un carrito de compra o qué páginas visitó recientemente dentro de tu sitio. Las third party cookies ayudan a rastrear a lo largo de múltiples propiedades. Por ejemplo, si ustedes como medio tienen una URL que es de negocios y otra de deportes y otra de estilo de vida, probablemente están en diferentes dominios y necesitan third party cookies para conectar estas tres partes y saber qué audiencia tienes en común entre los tres, ¿no? También ayuda para generar publicidad programática y para hacer algunas de las mediciones que se están haciendo hasta la fecha. Entonces, ¿qué está pasando con las third party cookies y por qué están hablando de terminar con ellas? Este es un ejercicio que hicieron donde que tú entras a tu navegador, borras todas las cookies y esta persona navega por 45 minutos dentro de 20 sitios y al final de esos 45 minutos los sitios con los que está conectado por medio de third party cookies son 369. Entonces, esa diferencia que hay entre 20 y 369 tiene que ver con las third party cookies que hay en cada uno de esos 20 sitios. Y a raíz de muchas cosas como las elecciones en Estados Unidos y demás, empieza a haber una creciente preocupación de la gente, de los usuarios, de, oye, ¿qué están usando con mis datos? ¿Qué están haciendo con mi información? Necesitamos más transparencia. Y es por eso que empieza a haber este movimiento, empieza de hecho desde el 2018, donde Safari dice, bueno, de ahora en adelante ya no vamos a permitir third party cookies en Safari, ¿no? Después viene Firefox y a finales de 2018 dice lo mismo, sigue evolucionando y en 2019 Safari lo que dice es ya no vamos a permitir first party cookies más que por 7 días. Después en 2020 dice hasta 24 horas y cuando viene realmente el ruido y empezamos a hablar muchísimo más de esto es cuando Chrome dice que ya no va a haber third party cookies y esto tiene que ver con la cantidad de usuarios que hay en Chrome, ¿no? Digamos que el porcentaje que había en Safari y en Firefox era mínimo en comparación a lo que hay en Chrome, ya que es el buscador de preferencia en América.
Entonces, es por eso que últimamente hemos estado escuchando cada vez más conversaciones alrededor de la desaparición de las third-party cookies. Entonces, ¿por qué hay que enfocarnos en first-party data? Lo primero es, las third-party cookies se están utilizando mucho para cosas para las que no fueron diseñadas, ¿no? Entonces, había mucho desperdicio. En el 58% de los casos se estaba desperdiciando, se estaba dando impresiones falsas. En el 35% de los casos, los demográficos no son acertados. Y también el 12% de las conversiones se pierden, ¿no? Con first-party data y first-party cookies podemos tener una relación mucho más transparente con nuestros clientes y ellos van a tener la confianza de darnos o no acceso a sus datos. Entonces, no es que la gente realmente no esté dispuesta a compartir sus datos, están dispuestos a hacerlo si entienden qué va a suceder con ellos, si confían en la marca y si entienden que van a tener un beneficio a cambio. Inclusive, vemos en Europa que hay mucha más gente que está dispuesta a dar más información si eso les representa un mayor beneficio a ellos en términos de personalización, de experiencia de usuario. Entonces, aquí tenemos como parte de un estudio que hicimos, descubrimos que el aumento en la utilidad de las marcas que despliegan un caso de activación avanzada de First Party Data tienen utilidades 1.5 veces mayores y los que tienen 4 o más métodos de activación avanzada de First Party Data, eso se va por 3. Entonces, es importantísimo y es la diferencia que estamos viendo. Cuando la gente invierte en conocer a sus clientes y realmente estar segmentando y personalizando en función de eso, vemos un aumento muy grande en las utilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que el cliente ha cambiado. Antes, más o menos, así era el ciclo de vida tradicional de los consumidores, donde la gente descubría, exploraba, compraba y entonces tenía un enganche con una marca, una transacción. Ahora no, ahora tenemos muchísimos puntos de contacto diferentes y no van en orden necesariamente, ¿no? O sea, puede alguien ver un tutorial y después buscar, ver publicidad en YouTube y después busca una recomendación en un blog y después compra a lo mejor por celular, ¿no? Entonces, hay muchos más puntos de contacto y no necesariamente están siguiendo un orden lógico. El journey de cada cliente es diferente. Entonces, por eso es importantísimo empezar a invertir en entender cuál es el journey de nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué enfocarnos en First Party Data? Hay dos puntos principales que son los que voy a abordar durante los siguientes 20 minutos y es, lo primero es mejorar la experiencia de los usuarios y crear nuevos modelos de negocio, por ejemplo, la suscripción, como lo hicimos nosotros en el 2010 o como lo están haciendo muchos medios ahora, ¿no? Aquí en esta encuesta lo que podemos ver es, les preguntan a muchos medios en este estudio de Reuters, ¿cuáles crees que son tus ingresos, tus fuentes de ingresos para el futuro? Y el 50% considera que viene de el revenue que les van a dar los usuarios, o sea, suscripciones. El 35% una mezcla de los lectores y la publicidad, y el 14% de publicidad únicamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa dependencia al 100% de la publicidad, porque vemos que está cambiando la balanza en términos de cómo se ha ido moviendo, ustedes lo saben mejor que yo, y estos grandes aglomerados de tecnología cada vez están acaparando más parte del mercado. Y segundo, enfocarnos en First Party Data nos va a permitir generar nuevas soluciones de publicidad mucho más precisas y personalizadas. Entonces, ¿cuáles son los cimientos para esto? Realmente tener lo que le llamamos el manejo del Customer Experience. Primero, tener la capacidad de conocer a nuestros clientes y respetarlos. Segundo, poder conectar con ellos, ¿no? O sea, ya sé quiénes son, sé que les gustan y todo, ¿cómo puedo conectar con ellos? ¿Cómo, si lo quiero traer de vuelta al sitio, lo conecto? ¿Por medio de un SMS, por medio de un push de la aplicación, por medio de un correo electrónico, por medio de redes sociales? Y después, es súper importante esta parte, aprender y optimizar. ¿Cómo hacemos eso? Pues midiendo. Entonces, es por eso que es muy importante todas las herramientas de analíticos y tener un equipo de datos que realmente esté enfocado en eso, ¿no? Estar aprendiendo constantemente de lo que hacemos y midiéndolo. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Aquí traje de varias industrias como un poco como inspiración de cómo recolectar First Party Data. Nuestra recomendación es dando un valor agregado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este banco lo que te dice es, te vamos a dar una promoción especial, disfruta $200
si te registras ahora mismo, ¿no? A muchos seguramente les ha pasado, lo hacen mucho también en empresas de retail, ¿no? Entras al sitio y te dice 10% de descuento si registras tu correo ahora, ¿no? Inclusive los botones son chistosos porque te dice uno, sí, lo quiero ahora, o el otro dice, no, prefiero no ganar $10 o $200, ¿no? Entonces, esa es una. El de Toast, que creo que es un buen ejemplo, ofrece contenido contextual, ¿no? Entonces te dice, es por ejemplo una calculadora de retorno de inversión. Entonces ahí te está dando un valor agregado, acceso a artículos o información exclusiva, ese tipo de cosas también puede ser. Y también crear recomendaciones personalizadas de acuerdo a los datos que explícitamente nos están dando los clientes, ¿no? Intercambiadas por el correo, ¿no? Entonces, es un poco lo que les decía, los clientes sí están dispuestos a dar su información cuando entienden que van a tener un beneficio por ella y cuando entienden cómo se va a manejar. Entonces, los modelos de suscripción funcionan. Sé que es un gran ejemplo el New York Times y que constantemente hablan de eso en la industria de medios. Ellos tienen 6.5 millones de suscriptores y para 2025 quieren tener 10 millones. De esos 6.5, 5.7 pagan los servicios online y en 2020, en el segundo trimestre, por primera vez tuvieron mayores ganancias en digital que superaron las de los impresos. Entonces, es un caso bien interesante. Y también les quería mostrar esta gráfica del mismo estudio de Reuters, donde muestra que México está aquí en sexto lugar cuando les hacen la pregunta de si están pagando una suscripción en algún portal de noticias o en algún medio de noticias. Entonces, a mí me impresionó, me parece que es un porcentaje alto comparado con otros países. Creo que es una oportunidad interesante empezar a explorar eso aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? Después, para hablar un poquito de paywalls, porque es el paso natural para empezar a tener un servicio de suscripción, tenemos tres tipos de paywalls, ¿no? Primero que es hard, y es básicamente la gente entra al sitio y si no están suscritos, no pueden pasar, no pueden ver nada, ¿no? El segundo es soft, y es básicamente tenemos entornos abiertos dentro de nuestros sitios a los que la gente puede entrar, como checar el clima, como revisar noticias súper relevantes de último momento, ese tipo de cosas. Pero después, si quieren revisar contenido más a profundidad, tienen que estar suscritos o tener, o sea, inscritos o tienen que pagar una suscripción. Y por último, algo que se está desarrollando últimamente son los paywalls dinámicos. Y esto tiene que ver con, hay un motor de inteligencia artificial que está midiendo variables. Aquí, por ejemplo, el Wall Street Journal tiene un caso súper avanzado donde mide más de 60 variables. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está viendo el enganche del cliente con el contenido, está midiendo desde dónde está revisando el contenido, desde qué tipo de dispositivos, con qué frecuencia visita. Y en función de eso, tienen un modelo que calcula cuál es la propensión de que esta persona compre una suscripción y en función de eso es que determina qué tanto contenido gratis va a poder ver y en qué momento le va a mostrar el paywall. Entonces, a estos tres tipos de paywall, mi recomendación es que si van a empezar en esto, siempre, primero, antes de empezar, se pregunten cómo lo van a medir, ¿no? Porque esa es la parte más importante para que después puedan ir desarrollando el modelo. No es que digas, voy a poner paywall y lo que suceda está bien, ¿no? Sino que tienes que tener la capacidad de ir haciendo pruebas, ejercicios, e irlo optimizando, ¿no? Aquí está un ejemplo más o menos de cómo funciona el del Wall Street Journal. Siguiente. Esta pregunta me pareció muy interesante, es parte del mismo reporte que les estoy compartiendo. Y lo que le preguntan es, si solo pudieras tener un servicio de suscripción, el que sea, durante el próximo año, ¿cuál tendrías? Entonces, las personas menores de 45 años, 7% de ellas dijeron que acceso a noticias. Y las personas mayores de 45 años, 15% de ellas dijeron que noticias. Después vienen servicios de video, que si se fijan en los menores de 45 es bastante grande, streaming de música, deportes, sitios de videojuegos, y almacenamiento, ¿no? Entonces, hay un porcentaje ahí importante que pueden estar ustedes ocupando y del que se pueden beneficiar si empiezan una estrategia de suscripción. Es un ejemplo que me gusta mucho. El Telegraph tiene algo que le llaman el Data Driven Operating Model o modelo de decisiones operado por datos. Y me gusta porque en Adobe tenemos uno que se llama igual. Básicamente es el liderazgo de la compañía tiene acceso a este dashboard donde puede ver cuál es el desempeño
de nuestros productos y qué es lo que está sucediendo en tiempo real, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Ellos lo hacen en cuanto publican una noticia, empiezan a medir. Y entonces pueden utilizar esa información para medir la efectividad, mejorar el contenido y la experiencia de los usuarios en distintos canales y para incrementar el número de registros y suscripciones que tienen al final del día, ¿no? The Economist también tiene un caso súper interesante y ellos lo que han hecho es invertir mucho tiempo en pensar su estrategia de correos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que han logrado con eso? Un incremento de 160% de page views de sus suscriptores, un incremento del 79% en page views por clic y un click-through rate que ha crecido 17%. Entonces, ¿cuáles eran las claves cuando empezaron a hacer esto, no? Contrarrestar el decrecimiento en tráfico que estaban teniendo en redes, porque cada vez es mucho más competitivo y están compitiendo con mayor cantidad de contenido. Enfocar un enfoque renovado en productos digitales propios, porque durante algún tiempo habían invertido mucho en productos digitales de terceros. Y lo que dicen es, estamos muy orgullosos del contenido que nosotros hacemos como The Economist, deberíamos estar igual de orgullosos de nuestros productos. Y entonces empezaron ellos a enfocarse mucho en la experiencia que ellos brindan a través de sus productos digitales. Y por último, hacer más con canales amigables con el bolsillo. Entonces, hacer newsletters es mucho más barato para ellos que estar invirtiendo constantemente en otras cosas. Y es parte de una estrategia. No es que exclusivamente hagan esto ahora, pero sí le han dado muchísimo mayor peso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las alertas que normalmente envían sin necesariamente ser de forma periódica, ¿no? Entonces, alertas sobre noticias súper relevantes de último momento y eventos, alertas basadas en historias o temas o temáticas en las que ven que las personas han estado interactuando con ella. Y no es en general las personas, sino que el cliente A que entró y vio el portal de noticias de deportes y después entró a ver en particular de un equipo y después ven que a lo largo del tiempo está interesado en eso particular, ya saben que cuando hay una noticia de eso, le pueden disparar un newsletter y va a haber una muy buena recepción por parte de esta persona a ese tipo de contenido, ¿no? Y alertas basadas en una persona o grupo que estoy siguiendo. Entonces, el siguiente punto que les quería platicar es, va a ser muy importante para el futuro sin third-party cookies las alianzas que logren hacer entre ustedes como medios. Estos son algunos ejemplos que están sucediendo en Europa. Los invito a revisarlos todos. The Ozone Project, Alliance Gravity en Francia, Media Impact en Alemania y Skyline, donde básicamente grupos de medios que históricamente habían competido uno contra el otro se están uniendo para crear un solo marketplace para que las marcas puedan ir a comprar publicidad y de esta forma ellos son mucho más competitivos y pueden estar a la par de empresas como Facebook o Google que están ofreciendo audiencias gigantescas. Entonces, este es un proyecto muy interesante, o estos 4 proyectos son súper interesantes, los invito a revisarlos, porque al momento de hacer este tipo de alianzas, también puedes tener lo que se llama second party data, y es cuando tú tienes una alianza, y lo voy a extrapolar a otro ejemplo, por ejemplo, una aerolínea y un hotel pueden compartir datos de forma confidencial y de acuerdo a GDPR y todo lo que tiene que ver con manejo y transparencia de datos, y pueden buscar qué audiencias tienen en común y entonces hacer algo en función de eso, ¿no? Entonces, la persona que está declarando que va a comprar un vuelo de avión al entrar al sitio, sabemos que va a viajar y por lo tanto puede estar interesado en un hotel. Entonces, por eso es sujeto a que pueden hacer publicidad en conjunto estas dos partes. Y lo mismo, alguien que está buscando el hotel muy probablemente va a necesitar viajar en avión, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas van a ser muy benéficas tanto para los anunciantes como para los medios. Por último, y ya para empezar a concluir, el manejo de experiencias de usuario está evolucionando constantemente y tenemos que evolucionar nosotros también como negocios para mantenernos relevantes, ¿no? Tenemos que hacer las cosas en tiempo real, tenemos que tener la capacidad de hacer personalización, de entender las preferencias de nuestros consumidores, de tener presencia en múltiples canales, de entender a nuestros clientes y de manejar la privacidad de nuestros clientes. Eso va a ser súper importante. Por último, ¿por qué es importante enfocarse en las experiencias? Este es un estudio que hizo Adobe con Forrester y es esto, ¿no? Incrementa los negocios que se enfocan en las experiencias versus negocios que no lo hacen, mostraron un desempeño 1.9 veces
más alto en recordación o presencia de marca, una tasa de 2.2 veces más apertura de correos, retorno de gasto publicitario 1.7 veces más, el Customer Lifetime Value, que es a lo largo del ciclo de vida que el consumidor va a estar conmigo, cuánto me va a generar en dinero, el incremento fue 2.3 veces. Inclusive métricas como la satisfacción de los empleados también se elevan. Cuando las empresas se enfocan en las experiencias, también la satisfacción de los empleados se eleva. La retención del cliente, obviamente, la tasa de satisfacción de los clientes y la cantidad de veces que repite el cliente para visitarnos. Entonces, invertir en experiencias es muy bueno para el negocio, es un punto clave que deben de tener presente para sus medios y los invito a empezar a explorarlo, empezar a crear esa cultura dentro de su empresa y empezar a capacitar a sus equipos para poder hacerlo. Hasta aquí llega mi presentación. Me voy a conectar por acá para ver si hay alguna pregunta. Creo que no. Daniel, muy bien. Muchísimas gracias. Has estado muy bien con el tiempo. Probablemente haya preguntas después. El tema tuyo no es un tema muy fácil, pero lo mejor que tuvo tu presentación es que realmente es la entrada para este próximo panel, donde vamos a estar discutiendo justamente sobre los third-party cookies, especialmente con los anuncios que fuiste diciendo que fueron haciendo las compañías, particularmente la de Google. Sabemos que las plataformas suelen hacer cambios, dan cierto tiempo para los medios, tratan de entrenar a los medios para que puedan hacer sus cambios, pero obviamente este tema de los cookies trae varios problemas a los medios de comunicación. Y entre esos problemas es que estaban acostumbrados de alguna forma a conocer sus audiencias y tienen que cambiar la forma que hacer, y por ahí, como en este caso, y sabemos, este tema del third party cookies ha concitado ciertos temores, inseguridades en parte de los medios que estaban acostumbrados a trabajar de esa forma. Sí, y es bien importante dos cosas. La primera es los medios, los datos que ellos tienen de sus clientes es uno de sus assets más valiosos y tienen que manejarlo como tal, ¿no? Porque muchas veces con la promesa de que les iban a ayudar a tener más presencia en redes o en ciertos canales, dejan que terceros pongan etiquetas y tags en sus sitios y entonces alguien más está beneficiando de ese recurso que es el más valioso de los medios, al menos desde nuestro punto de vista, y alguien está capitalizando sobre eso, ¿no? Entonces, es importante que los medios se den cuenta de eso y la importancia de los del first party data para ellos. Y segundo, el anuncio para que Google empezara con su Privacy Sandbox era primero para 2022, ¿no? Y ahora se recorrió para 2023. Pero eso no significa que tengamos mucho tiempo, ¿no? Ni las empresas, ni los medios, porque realmente desarrollar una estrategia de first party data toma tiempo, ¿no? O sea, la cantidad de inversión en tiempo, en recursos, en tecnología que tienen que hacer las empresas para poner una estrategia bastante sólida de first party data lleva tiempo. Entonces, mi recomendación es atender este tema como si fuera urgente, ¿no? Porque el día que se apague, lo que va a empezar a suceder es que van a haber estos que les llaman walled gardens, que son jardines cerrados, donde Google tiene acceso a sus datos y no los comparte con nadie, Facebook lo mismo, y entonces los medios cómo van a alcanzar esas audiencias, ¿no? Y cómo van a comercializar también las impresiones que tienen. Entonces, es bien importante que empiecen a construir esa capacidad de conectar con sus audiencias y esas alianzas para realmente conectar con muchísimo más gente y escalar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Justamente a veces el problema de los medios comparados o dentro de este tema de digital o del mundo, el nuevo entorno digital, es que las grandes plataformas tienen recursos humanos, profesionales, económicos para hacer todo en los tiempos que ellos se permiten, pero el tema de los medios es un poco más preocupante. El otro día en una conferencia estábamos con quien va a ser el próximo presidente de la CIP, que es Michael Greenspan del New York Times, y él nos decía, bueno, obviamente el New York Times está preparado, tiene 2.000 ingenieros trabajando
de planta en su institución. Lo mismo la cantidad de cientos y cientos de ingenieros que trabajan en el Washington Post o el ejemplo que mostrabas de los otros medios como el Wall Street Journal. Pero no todos los medios pueden hacer eso y a veces ahí donde se genera el problema. Pero bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que con lo que has hablado tú y lo que venía de Gianella y de Mauricio hacen muy bien para dar prolongación al próximo panel, que vamos a estar entonces con Ana María Reyes, que es directora de Estrategia Digital del Grupo OPSA, el grupo más importante de Honduras, y ha participado de todo el proceso digital de este grupo de medios desde 1996. Preocupadísima, Ana María, por lo que hemos hablado con el Third Party Cookies. También tenemos el gusto de tenerlo a Javier. Espero que pueda pronunciar bien tu nombre, Chanfro. Está perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Es presidente de NGL Publishing. Ha trabajado en la industria de publicidad digital hispana por más de 18 años y obviamente es una persona a quien prestarle atención y del que esperamos aprender y seguir conectados para seguir aprendiendo con Javier. Y nuestro amigo también Arturo López, uno de los emprendedores tecnológicos y consultores y pioneros del iCloud, del cloud computing, perdón, y que ha estado trabajando en todos temas de e-commerce, digital marketing, monetización de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Son tres grandes, tres pesos pesados, tenemos el gusto de tenerlos y creo que lo mejor sería tal vez por aquello de primero las damas, pasarle la palabra a Ana María. Tendríamos unos 10, 12 minutos cada uno para hablar y después ver la audiencia, que ya les digo, tienen en la sesión de preguntas y respuestas o también por chat, que estamos los cuatro, vamos a estar vigilando, así que lo pueden hacer por ahí. Yo me quedo en pantalla esta vez para acompañarlos casi como un moderador o para que ustedes no se peleen, por favor. Ana María. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias por la invitación y por la cordial invitación y considerarnos para este panel sobre este tema tan importante. Igual a Javier, gracias por atender la invitación y a Arturo por compartir con nosotros. Pues primero, pues dar un poquito de contexto, ¿verdad? Para la charla. En enero del 2020, Google anuncia que va a eliminar el rastreo de los third-party cookies de su browser Chrome. Y esto, pues, luego de esto anuncia de igual manera que el tiempo límite para que el ecosistema digital principalmente de publicidad se prepare, pues era de 2 años. Estaba estimado para que a principios del 2022 ya esto sucediera. Luego, a finales del de junio de este año, marca una nueva fecha y menciona que lo va a hacer en 2 etapas. La primera a mediados del 2023 y luego a finales del 2023. Entonces, esto pues ha generado cualquier cantidad de especulaciones, análisis en el ecosistema de publicidad digital principalmente, que es uno de los más impactados. Y pues se genera también la perspectiva que se le puede dar a los medios o la oportunidad que pudieran tener los medios en esta coyuntura. Entonces, otro de los datos importantes que hay que tener en consideración es que ¿por qué esto es tan relevante? Es porque pues el último de los browsers o de las compañías que han tomado esta decisión, ya solo resta básicamente el browser de Google, que todavía permite el rastreo de estos third-party cookies y más del 67 o 69% de los usuarios en Internet lo utilizan. Entonces, esa es una de las grandes situaciones que vivimos hoy en día y que puede cambiar drásticamente. El otro punto que hay que considerar es que Google, cuando anunció en enero del 2020 esta decisión, ellos habían hecho un estudio y lo publicaron, y en el estudio mencionan que hay medios que pudieran perder hasta más del 50% de sus ingresos de publicidad digital, principalmente aquellos que dependen
de la publicidad programática, y esta publicidad programática basada en mucho de ella en third party cookies. Entonces, para dar un poco de contexto a la charla, pues tenía este tema, y luego pues, compartir con los colegas. Una de las primeras preguntas que había preparado para este panel es, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué significa esta decisión de Google para la industria, principalmente la industria de medios, que es una de las que se especula que puede ser más impactada? ¿Qué impacto estiman que tendría en el ecosistema digital, principalmente en Latinoamérica y en US Hispanics, que es donde Javier tiene mucho conocimiento y mucha experiencia? ¿Y quiénes son los ganadores y perdedores desde su perspectiva? Javier. Perfecto. Bueno, Ana María, muchas gracias por la introducción muy clara. Yo creo que digamos, este desafío tiene dos aristas o dos formas de verlo, ¿no? Por un lado, por supuesto que el enfoque de estas grandes compañías tecnológicas, el enfoque principal es quitar la intermediación o dentro de la cadena de valor la intermediación, que principalmente, desde mi punto de vista, el uso de third party cookies estaba bastante sobreestimada la efectividad. Digamos, la utilización de third party cookies tiene una efectividad promedio de un 50%, con lo cual una forma de verlo es, digamos, yo vengo de los medios, con lo cual, digamos, tengo ese ADN de la mayor parte de mi carrera de medios, y las realidades de Latinoamérica, en definitiva, son las mismas realidades del mercado americano de US Hispanic, obviamente con reacciones por ahí en tiempos diferentes, pero al final el camino es igual. Creo que la forma en la que los medios lo deben ver es como una oportunidad. ¿Qué es lo que está resurgiendo? Bueno, se va a revalorizar, en definitiva, lo que es el first party data. El desafío es cómo el medio realmente recolecta ese first party data y cómo lo combina con las diferentes tecnologías disponibles en el mercado. Pero no lo veo como digamos, una pérdida. Obviamente el desafío es cómo acomodo como medio mi estructura y mi know-how en un periodo tan corto para poder sacar provecho. Y ahí es donde está el desafío de... Bueno, hay diferentes soluciones, Ana María, respecto a esta realidad, que es, algunos medios están optando por el login, otros medios van a optar por la utilización del first party data. Obviamente va a tener un gran impacto el box digamos, de Google con respecto a esto de no invadir la privacidad del usuario, pero por otro lado respetar, digamos, la efectividad en cuanto al medio. Lo que es también la parte contextual, digo, el desafío radica ahí, es cómo capacito y cómo utilizo mis recursos como medio para poder afrontar esta nueva realidad. Si esa utilización es efectiva, yo creo que los medios van a terminar ganando. Creo que se vuelve a equiparar. Los anunciantes van a seguir necesitando, digamos, data para hacer más efectivas sus campañas. En definitiva, un anunciante lo que busca es consumo masivo, vender sus productos. Digamos, un anunciante busca efectividad. Ahora, esa data va a tomar más relevancia porque al no estar la third party data, la first party data va a tener mucha más relevancia que antes, que creo que se había perdido en esta intermediación. Y ahí creo que radica, Ana María, digamos, el desafío. Una parte de tu pregunta es quiénes son los grandes o los ganadores de todo esto. Bueno, creo que los ganadores de la industria, digamos, del mercado en general de la industria, ya está claro que son las grandes compañías tecnológicas. Ahora, después, dentro de la realidad de la misma industria, creo que hay que pensar cómo los medios pueden revalorizar otra vez lo que en algún momento perdieron. Y ese creo que es el enfoque que hay que darle, más que esta percepción de voy a perder ingresos por efectividad. En definitiva, si la data logro revalorizarla, tal vez con menos volumen de data logro mejores ingresos. Entonces, en definitiva, creo que ahí está digamos, es un desafío que suena fácil en lo verbal, y ensamblar mis recursos como medio, mi know-how como medio, y todas las tecnologías, que muchas son nuevas, ahí es donde está el desafío. Entonces, bueno, es ese camino, cómo recorrer ese camino en un periodo de tiempo que parece mucho, como le decía el expositor anterior, parece mucho,
pero es poco en términos de organizaciones como con la envergadura de los medios. De Así acuerdo. que yo lo veo de esa manera, Ana María, como una oportunidad, con un desafío grande, pero como puede transformarse en una oportunidad que los medios pueden terminar teniendo una revalorización nuevamente con respecto a los anunciantes. Ok, muchas gracias, Javier. Un placer. ¿Qué nos puede compartir usted y cuál es su perspectiva sobre este tema? Gracias, Ana María, Ricardo, Javier. Saludos a toda la audiencia del CIPCONET. Fíjate, primero hay que contextualizar que esta industria de First Party Data es de unos 19.000 millones de dólares al 2020. O sea, estamos hablando de que esta intermediación genera un montón de dinero. Y evidentemente en un ecosistema digital en expansión, eliminar los intermediarios ahora es negocio. Entonces, segundo, el 80% de los mercadólogos en Estados Unidos, lamentablemente no hay una data fiable hasta el momento de Latinoamérica, depende de estas cookies, de estos datos de terceros. Entonces, es decir, hay un ensamblaje de la industria que por comodidad, si me preguntan, aprovechó esas capacidades de terceros que invirtieron primero en tecnología. Y evidentemente el medio no descansaba en la misma plataforma porque simplemente les resultaba más económico. Entonces ahí estuvo la trampa durante años. Y digo trampa porque ahora, como vimos en las presentaciones anteriores, como Javier bien claramente ha afirmado, ahora vamos a modelos de data. Es decir, ahora tenemos que acercarnos directamente a la audiencia, a nuestro suscriptor, y también el modelo de suscripción nos está llevando ahí. Es decir, que no dependo tanto de la data que me pueda dar un tercero, sino de una mejor interacción con ese visitante, con ese suscriptor, con ese usuario que ya tengo. Ahora, según LifeIntent, prácticamente los modelos que pueden reemplazar esto, y esto es importante a nivel de estructuras, está primeramente en una encuesta de prácticamente en 185 redes de medios. Prácticamente el 28% van a descansar sobre correo electrónico. Y luego, entonces, un 24% en modelos de First Party Data en los Estados Unidos. Ahora, hay por ahí los modelos de Universal ID que tampoco debemos dejar escapar a nivel técnico porque son tendencias que también se van a ir aproximando y que son elementos que los medios pueden también hacer un mix. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el número de soluciones necesarias, prácticamente hay un consenso de que hay que usar múltiples. No se pueden, de las anteriores que mencioné, no se deberían utilizar, o sea, usted casarse con una, como decimos acá en Dominicana, sino aplicar distintos modelos para poder tener, yo le llamo el cubo, unas diferentes perspectivas o aristas de la información de los usuarios. Por tanto, hay un consenso de más de 1.800 mercadólogos de que realmente se deben utilizar múltiples soluciones y que esto va a disparar el mercado de First Party Data. Otro elemento importante es que debemos observar mucho el elemento de la publicidad contextual, que no va a desaparecer, sino que va a estar ahí vigente y que es parte del trabajo de los medios al generar contenido. Y es algo que quizá en la región he hablado con muchos y no se le prestaba tanta atención y veo un resurgimiento en esos modelos que va a conllevar a que muchos, desde el periodista hasta el editor, empiecen a contemplar más la categorización, este etiquetado del contenido, que muchas veces en muchos CRMs, en muchas plataformas, yo le llamo como el ático. Está todo ahí y no hay nadie que organice nada. Entonces es importantísimo porque esto va a conllevar a, primero, a organización de los datos. Yo creo que ganan los medios aquí porque va a ayudar a que ellos se organicen. Cosas que como lo hace un tercero no valía la pena dedicar recursos, ahora van a tener que dedicar recursos en ingenieros que estén dentro de la organización, ya no pueden estar contratando, sería un error. Usted puede ampliar módulos, ¿sí? Tener las facilidades, utilizar frameworks, pero tiene que tener ya su equipo in-house en primera instancia. Y segundo, un equipo de datos, que es lo que lidie con el contenido para que pueda ver la organización el contenido
como datos. Yo siempre me he quejado de que ven la noticia, la nota, la inmediatez, y no están viendo la data. Hay medios que desde el inicio del Internet, sobre todo en República Dominicana, borraron histórico. Y cuando tú dices data, no puedo acceder a una noticia del 2000, no existe. Cuando ese contenido, la empresa gastó dinero, lo produjo, lo digitalizó, pero no lo aprovechó. Entonces yo creo que los medios, mientras más profundo sea su base de datos, hay más oportunidad para publicidad contextual. Aparte que si nos vamos al patrón de SEO, que Google está también cambiando la casa por ese lado, entonces hay mayor relevancia, mayor profundidad. Entonces los medios también salen dando ahí porque a nivel orgánico tienen más oportunidades. Ahora, ¿qué pasa? Prácticamente vemos el first party como algo lejano, pero realmente ya hay una adopción de un 62% entre los medios importados en Estados Unidos por estatista. Es decir, no está tan lejano porque como inició el modelo de suscripción, prácticamente todo el mundo empezó a ponerse las pilas. Entonces, esto es importante porque no es tan lejano. El cambio sí, a los rezagados y a aquellos que tienen retos a nivel tecnológico y de presupuesto, va a ser un duro golpe. Yo creo que este es el momento para las alianzas estratégicas, porque el gasto se proyecta en un aumento para los próximos años, y se está hablando de hasta un 60% hasta 2023. Ahora, prácticamente deben desarrollarse estrategias de datos. Aquellos medios que no tengan una estratega de datos en la organización, yo les recomiendo hoy, si me están escuchando, que lo busquen, porque van a tener que hacer la alianza de datos. Primero, enfocándose en la protección de la privacidad. Miren el pleito que tienen Apple y Facebook ahora con el tema del tracking, y cómo Instagram, cuando usted lo actualiza, me pasó esta semana, te está pidiendo de por favor que te active el tracking. Ayúdame a sobrevivir. Estoy parafraseando. Pero el punto es que creo que no debemos llegar ahí como plataformas, como medios, sino reconocer nuestro horizonte, nuestro panorama, y generar un plan de contingencia. En el caso de Instagram, ahí no tiene contingencia porque le cerraron la llave, le están dando el poder al usuario. Yo creo que los medios tienen esa voz para hablarle al usuario para que tenga poder, entonces tienen que trabajar en esos planes para darle la opción, pero también construir el elemento más importante en esta época, que es la confianza. Finalmente, hay que desarrollar a nivel de capacidades internas las plataformas de datos de clientes. Es imposible lidiar con un crecimiento y sostenibilidad de un medio digital si no conocemos al cliente. Creo que ahí están los casos que vimos hace minutos atrás. Está el caso de New York Times, hay demasiados casos ya visibles. Los modelos de suscripción ya son una parte importante del ingreso de los medios, pero también toda la tecnología que se desprende, grafos, estrategias de almacenamiento, big data, lagunas de datos, limpieza de contexto y sobre todo el apropiado flujo dentro del producto. Entonces, creo que los medios deben hacer un diagrama contextual a nivel de Canvas. Eso se utiliza mucho en los emprendimientos para identificar, ok, si le quitamos nuestro producto principal, ¿qué es el medio? Entonces, hacer esos ejercicios basados en la data para entonces desarrollar estrategias apropiadas para entonces prepararnos para las contingencias. Ok, muchas gracias. Hablando sobre ese tema, Cabal, Arturo y Javier, refiriéndonos a los medios y entendiendo un poco que poniéndonos un poquito en contexto, la realidad de Estados Unidos y Europa, de un New York Times, de un The Guardian, de un The Telegraph, de estas grandes marcas que nosotros conocemos, de un Washington Post, son otras realidades. Y estamos en el contexto de Latinoamérica. Y aquí hay medios que sí, son muy grandes, como el tema de O Globo en Brasil y otros medios que son muy, muy grandes, pero luego están los medios medianos y pequeños. Entonces, siendo esta realidad que dista mucho de la realidad de Estados Unidos y de Europa y otros mercados, ¿qué sugerirían ustedes en este tema, o realmente ven ustedes que hay una oportunidad para los medios medianos y pequeños en Latinoamérica, que no son estas grandes marcas, en el tema de First Party Data, en el tema de aprovechar esta coyuntura? Porque estos $9 billones que usted menciona
pues son otros mercados. La mayoría de ese, el 80-90% de ese dinero está más o menos por ahí. Y sí hay intermediarios en Latinoamérica, pero realmente nosotros vamos a poder lidiar con todo eso y vamos a poder sacar provecho. Y que, ¿dónde ven ustedes esta oportunidad en Latinoamérica, en la realidad nuestra? Yo, a ver, Ana María, me parece que como bien lo explicó y muy claramente Arturo, creo que, y yo lo decía por ahí anteriormente, es más allá de las diferencias entre los mercados, confeccionar una estrategia de data para un medio es independientemente del tamaño que ese medio pueda tener. Y creo que eso es lo que principalmente los medios tienen que desarrollar. Es más un tema de conocimiento que un tema de, obviamente que va a radicar, o la diferencia va a estar en qué herramientas puede afrontar ese medio para confeccionar su estrategia de datos. Por supuesto que un medio pequeño o medio grande no va a poder por ahí afrontar una solución tecnológica de un costo muy elevado, como digamos. Pero hay un montón de soluciones muy buenas. Ahora, si anteriormente a eso no hay una estrategia clara de data, como lo decía bien claro Arturo, podés tener la mejor herramienta tecnológica de estar pagando, que digo, lo he visto en varias oportunidades por ahí en América Latina, de estar por ahí pagando herramientas carísimas, grupos de medios, que sin una estrategia clara de data detrás, sí, ahí sí deja de ser una oportunidad y pasa a ser, digamos, un elemento en contra. Yo creo firmemente que esto es una oportunidad. Los anunciantes en Estados Unidos, en Europa y en América Latina están buscando contenido de calidad. Digamos, y más que nunca con una estrategia de data, ese contenido de calidad va a tener un valor distinto. Después, obviamente, Ana María, eso hay que adaptarlo a la realidad de cada medio, que, digamos, no se le puede pedir a un medio pequeño o mediano el mismo nivel de costos frente a herramientas tecnológicas que un medio grande. Pero la estrategia es una sola, digamos. La estrategia es al final conocimiento y es implementarla con diferentes plataformas. Yo lo veo muy plausible de poder ejecutarse también por medios medianos y pequeños. No lo veo como un impedimento, lo veo como un impedimento para utilizar tal vez las últimas tecnologías de las compañías más grandes y las soluciones, pero no para poder armar una estrategia de data. Arturo, ¿qué nos puede compartir? Gracias, Javier. Arturo, ¿qué nos puede compartir sobre este tema? Gracias, Ana María. Fíjate, la inversión en publicidad digital de este año proyectada para Sudamérica solamente, estamos hablando prácticamente de unos 10.000 millones de dólares específicamente, donde prácticamente lo que es redes sociales prácticamente se está llevando la mitad. Entonces, mi punto aquí es el siguiente. Esta época de atomización, porque es lo que está ocurriendo, y consolidación, genera entonces una serie de micronichos, que es ahí donde los medios deberían enfocarse. Es decir, en vez de tratar de perseguir, por ejemplo, CNN va a suscripción ahora, con un CNN Plus, y ahora todo es Plus en estos días. Entonces, perfecto. Todos los canales no pueden correr detrás de CNN. Usted tiene que situarse en su mercado y observar cuáles son las características únicas que a nivel contextual usted puede hacer un match con tu medio. Entonces ahí es donde entra el análisis introspectivo de los resultados de mi dato con mi mercado, a donde yo puedo encontrar esa fórmula única que antes no sucedía y que ahora realmente los modelos de First Party Data nos permiten entonces tener una fuente constante de medición. No es el tercero que va a venir a decirme, tú tienes una oportunidad. Es el medio que la puede identificar y construir contenido en base a esos flujos. E incluso, como mencioné anteriormente, redefinir qué hago, cuál es mi ingrediente secreto, cuál es mi vaca de efectivo, cuál es mi propósito. Porque a partir de ahí conecta la audiencia, pero en un ejercicio financiero y de datos podemos entender cómo cambian las estructuras dentro de la organización, porque la realidad es que en Latinoamérica muchas organizaciones se han quedado estáticas. Entonces no cambian, no reducen, no optimizan. Y la palabra que me gusta es optimización. Usted no va a dejar salir personas. Usted
usted lo que va a optimizar la organización para poder enfrentar y servir entonces, enfrentar los retos y servir al nuevo público que debe conectar. Pero no todos pueden jugar el mismo juego. Va a ser una carrera, como lo ha sido en los últimos 15 años, de agotamiento, sobre todo para los medianos que se vuelven pequeños y que su nicho se va cogiendo. Yo creo que es un momento para repensar, para trabajar fórmulas y, como diría Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ahora todas las empresas son de software. Por tanto, los medios tienen que empezar a pensar como empresas de software a nivel operativo, sin de sacrificar lo más importante, que es su propósito como medio. Ok, excelente. Ahora, pongámonos con este reto, con el siguiente reto. Si ustedes tuvieran que pararse ante un inversionista, un dueño de un medio, y le tuvieran que vender esta iniciativa, este tema de First Party Data y todo esto que se habla y la oportunidad, ¿cuál sería el pitch que ustedes utilizarían o los pilares que donde pudieran ustedes evidenciar a un inversionista que hay una oportunidad, que esto se va a materializar en dinero y en cuánto tiempo creen que esto pueda ser real? O sea, que realmente si hay una oportunidad de crecimiento de ingresos o hay una oportunidad de sustitución de ingresos, que son dos temas diferentes. Entonces, ¿cómo lo venderían? ¿Cómo venderían esta idea o este proyecto, dado que este es el reto que están afrontando los medios en Latinoamérica hoy en día? Entonces, hay escepticismo, de acuerdo a lo que pues hemos leído todos, ¿verdad? Hay unos que creen, otros que no creen, otros que dicen, no, después va a pasar otra cosa, Google ya se ha echado para atrás, esto va a quedar igual, van a crear un quasi third party cookie, va a seguir funcionando, todo sigue funcionando. Entonces hay mucho escepticismo. Entonces, ¿cómo venderían esta iniciativa? Bueno, si comienzo yo de Ana María, yo creo que, digamos, más que venderlo, creo que esto debería ser, más allá de la realidad, de esta eliminación de las third party cookies, creo que Arturo lo mencionó muy bien, o sea, que un medio tenga una estrategia de data debería estar arriba de la mesa independientemente de este cambio de realidad, ¿sí? Porque es hacia donde está yendo el mercado. Entonces, digamos, frente a un accionista o un decisor, es el futuro de la organización, digamos, básicamente. Y esto lo hemos hablado por ahí varias veces, Ana María, yo creo que en varios grupos de medios no termina solamente en lo que tiene que ver con el sitio web. Una estrategia clara de data puede permitir, y hay varios ejemplos en América Latina muy bien desarrollados, que puede permitir la coordinación de un montón de flujo de información y first party data con diferentes unidades de negocios dentro del medio. Entonces, yo creo que más que algo circunstancial o momentáneo o empujado por un cambio de third party cookies o eliminación de third party cookies, tiene que ser un core business de la organización. Y digamos, la razón de ser tiene que ver con que es estratégico, digamos. El mercado va hacia allí, los anunciantes van a necesitar, independientemente de los cambios que pueda hacer Google o cualquier otro gigante de información, van a necesitar la misma efectividad, y la única forma de hacerlo con eficiencia y con un incremento, que en definitiva, digamos, el incremento en ingresos es una consecuencia de esta estrategia. Digo, para mí es algo que hay que hacerlo de todas maneras porque es el core business. Y va a crear un efecto exponencial en aquellos medios que tengan estas unidades. El ejemplo claro que siempre hablamos es, que siempre lo menciono, que creo que está muy bien armado. Para dar un ejemplo concreto, me gusta dar ejemplos concretos, es el Grupo Clarín. Yo creo que ellos han hecho muy bien una estrategia de Big Data combinando diferentes unidades de negocio. El modelo de suscripción que mencionaba Arturo con su grupo de fidelidad 365, con sus diferentes unidades de negocios, y hoy tienen un insight respecto al usuario que realmente el anunciante quiere pagar ese diferencial. Entonces, ahora eso es un core business de la organización. Yo creo que el error es caer en pensar que esto es circunstancial o que la estrategia tiene que
digamos, surgir a partir de este cambio. Yo creo que esto es mucho más estratégico de lo que aparenta ser. No es, si mañana Google o el mercado logra un shortcut respecto a algo que no es un third party cookie, pero se comporta parecido, creo que no tiene que crear un cambio en la estrategia de la organización. Las estrategias son de largo plazo, entonces no creo que después las herramientas que se utiliza y demás, eso sí es de corto o mediano plazo, donde uno puede ir cambiando en función, sobre todo de lo que es tecnología, pero yo creo que de cara a una decisión de un accionista plantearía que el core business pasa por ahí. Y hay ejemplos, digamos, en Estados Unidos, bueno, ni hablar del New York Times, ¿no? Pero en Estados Unidos, y creo que en Latinoamérica hay ejemplos de que han hecho bien las cosas respecto a lo que es First Party Data, van por un muy buen camino hacia ahí. Excelente, muchas gracias, Javier. Arturo, ¿qué nos puede compartir? Gracias. Coincido con Javier en términos del core business. Lo único que añadiría es en términos de dos factores. Y les recordaría a ese inversionista. Y le diría, mira, ¿recuerdas cuando las páginas podían cargar eternamente y que no había problema? Y después, en los últimos 5 años, se volvió un problema y que Google nos dijo que si no cargaban en 2 segundos íbamos a perder audiencia. Eso significa que la tecnología cíclicamente se va volviendo obsoleta. Entonces, tu modelo va a tener una obsolescencia en algún momento. Entonces, este es el próximo salto para evitar la obsolescencia de tu modelo, lo cual desprende entonces una posibilidad de nuevos ingresos. ¿Dónde saco esta conclusión? Prácticamente en los próximos 5 años, el share de ingresos de social media va a decrecer un 10%. Es decir, que los anunciantes van a dejar de pagarle a las redes sociales un 10% menos de toda la plata que se mueve ahora, porque simplemente las soluciones de First Party Data van a acercar más directamente a las marcas con esa audiencia que necesitan, y los medios son parte de esa ecuación. Entonces, ¿queremos participar en ese crecimiento del share de medios o simplemente nos vamos a quedar dependiendo en la misma cuota? Entonces, es una decisión de tomar estos dos factores de cambio tecnológico y al mismo tiempo de la oportunidad que presenta el mercado basado en las tendencias de inversión. Yo creo que un buen inversionista haría un piloto y luego entonces nos adentraríamos en un programa de transformación. Excelente. Referente a esta visualización de los próximos 5 años y poniéndome en perspectiva hacia el futuro, ¿cómo visualizan ustedes el ecosistema de publicidad digital? ¿Cómo visualizan que va a funcionar o va a operar ese ecosistema de publicidad digital? ¿Qué rol pueden jugar los medios? Siendo que en el 2023 ya se van a comenzar a hacer esas pruebas de eliminación de los third party cookies. Va a haber pues esta oportunidad o medios que lo hayan desarrollado con su first party data. ¿Cómo ven este tema de estos esfuerzos que se están creando de identificadores únicos? ¿Cómo van a quedar los intermediarios en ese ecosistema digital? Principalmente la publicidad digital, programática. Muchos hablan de que la publicidad programática va a tener un cambio fuerte, que se van a ir más a direct deals, se van a ir más a private exchange, menos a real-time bidding. Real-time bidding pues está basado mucho en third-party cookies, aunque Google es el gran jugador ahí. ¿Cómo ven ese ecosistema? ¿Qué es lo que ustedes visualizan que va a suceder? Yo Ana María, en mi caso yo veo una consolidación en los dos extremos, tanto lo que tiene que ver con la oferta de contenido, como la compra de espacios publicitarios, y también veo una consolidación con respecto a las soluciones tecnológicas. ¿Por qué veo una consolidación con respecto a la oferta de contenidos? Porque, aquellos desarrolladores de contenidos que no se van a poder adaptar o no van a poder tener, como decía Arturo, una estrategia clara con respecto a data, van a quedar desfasados con respecto a lo que en 5 años va a requerir el mercado en cuanto a la efectividad, o no van a poder brindar esa efectividad que el mercado va a requerir. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con consolidación de compradores, bueno, eso ya está sucediendo en todas partes, donde es el desafío, si quieren, de las agencias, donde los anunciantes están cada vez más consolidando su compra de medios de una forma
basada mucho en data y de una forma, digamos, más efectiva y donde por ahí hago un link, Ana María, con lo que tiene con lo que es programático. Lo que es programático, que es, es para un panel aparte, si quieren, de una misma duración, pero digo, lo que es programático, en teoría surgió como una desintermediación o una compra automatizada en función de digamos, con el fin de una desintermediación de aquellos jugadores que no agregaban valor a la cadena. Creo que después de ya algunos años digamos, de esa evolución o de ese nuevo forma de comprar medios, hoy hay una gran componente digamos, de intermediarios en esa cadena que no necesariamente se tradujo en el origen de lo que es programático. En definitiva, la compra programática es ni más ni menos que la automatización de la compra. Entonces, sí creo que va a haber una centralización en private deals. Creo que lo que se va a tratar de hacer es que todo pase mucho más por private deals, por compras digamos, de PMPs, de private deals, y creo que con KPIs mucho más específicos y en esto por ahí sí lo que es third party data va a tener un impacto bastante grande. Y después, para terminar, digamos, cómo veo los agregadores de tecnología o digamos, las capas de aquellas compañías que agregan valor en la tecnología. Bueno, hay que separar, ¿no? Aquellas que están orientadas a lo que es la consolidación o la comercialización o intermediación de data, probablemente muchas van a tener que reconvertirse, van a sufrir. Sobre todo aquellas, como todo ecosistema, aquellas que no agregan valor frente a una nueva realidad, donde obviamente la data, en definitiva, y ahí está mi mirada positiva o optimista respecto a los medios, esa data creo que en los últimos años los medios la perdieron el manejo de ese poder de tener esa data de esos usuarios. Bueno, ahora hay una oportunidad de volver a tener ese poder, y eso equipara a los medios con los anunciantes. Y yo creo que ese camino, obviamente, no es una reconversión fácil y muchos actores, digamos, por eso hablo de consolidación, muchos actores van a quedar en el camino. Y ahí es donde está el desafío. Y por ahí, profundizando un poquito más, Ana María, creo que, y haciendo link con lo que hablaba Arturo, creo que el desafío está digamos, ahí tiene una introspección de los medios de ver qué recursos tengo yo dentro de mi organización, que es un tema de capacitación, que me van a permitir a mí realmente poder hacer ese cambio, que va a ser disruptivo, que no todos los recursos son aptos para ese cambio, pero va a ser disruptivo. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué plan tengo? ¿Qué claridad tengo? Y en esa consolidación, esos medios van a ser parte de ese ecosistema. Y en esa consolidación, esas agencias que hayan podido agregar valor a sus anunciantes van a ser parte de ese ecosistema. Y esas compañías de tecnología que hayan podido realmente agregar valor, yo lo veo, van a pasar parte de ese ecosistema. Yo lo veo como algo, lo que está pasando, lo veo como algo positivo, digamos. Si quieres, una vuelta al origen de cómo los medios funcionaban antes, ¿no? Antes, un anunciante y un medio, digamos, había una intermediación directa, digamos, y se fueron agregando un montón de actores a la cadena. Bueno, creo que está limpiándose eso nuevamente. Bueno, cómo terminará en 5 años en el mercado tecnológico, creo que es imposible de predecir, pero sí que va a ser una consolidación, no tengo ninguna duda. Excelente. Arturo, ¿qué nos puede aportar? Gracias, Ana María. Coincido nuevamente con Javier. Fíjate, yo creo que es un ciclo, es como si lees la mitología nórdica, el Ragnarok, siempre viene algo que va a destruir el mundo y luego se crea de nuevo. Se lo voy a poner un ejemplo fácil que muchos medios recordarán. Los medios poseían los clasificados. Hoy en día, entre Sudamérica y Centroamérica es una industria de $500 millones que no tienen los medios, sino que son empresas que se dedican a clasificados. Entonces, fíjense, se dejó escapar una oportunidad porque en su momento, cuando se observó, no generaba plata. Pero al venir otro contexto o la tecnológica, otros players la abordaron. Otro contexto interesante que nos da más luz sobre el futuro es la diferencia de los mercados. Por ejemplo, Sudamérica, en términos de inversión en publicidad de esto, solamente alcanzará un 31% para 2025, o sea, de los dispositivos que utilizan este tipo de medios para interactuar con la publicidad. En cambio, Centroamérica, el 62%
de los dispositivos estarían en desktop. Entonces fíjense que inmediatamente existe una dicotomía abismal, lo cual genera un mercado retro. El mercado retro es estos players que no van a desaparecer, pero van a ir a vender a estos mercados más pequeños que están atrasados, en pocas palabras. Entonces yo creo que, de nuevo, va a haber una atomización cuando hablaremos de mercados avanzados en Sudamérica, México, evidentemente van a estar a la par con Estados Unidos, pero el resto, sobre todo aquí en Dominicana, vamos a estar en este coqueteo con las tecnologías viejas, con las emergentes, porque tampoco hay tanto mercado y tampoco los usuarios del mercado tampoco hacen upgrade. Entonces, te crea esta situación incómoda, pero que creo que los medios van a salir ganando. Los proveedores que se quedan con tecnología legacy van a seguirla vendiendo, y yo creo que hay que pensar en el concepto de abundancia que la economía digital trae. Es decir, está en expansión. Lo que van a ver son más usuarios conectándose, más usuarios legacy, y va a haber entonces más segmentos donde atacar. Yo creo que este es el mejor momento para subir a la colina y mirar todas estas diferencias, capas y alternativas que se van a generar, en donde va a haber mucha plata. De nuevo, veamos los clasificados. Eso estamos dando una mirada de 10 o 15 años. Entonces, ¿están muertos? No, están ahí. ¿Lo usan los usuarios? Sí, un tipo de usuario, generalmente en desktop. Entonces, yo lo que creo es que van a crearse submodelos, pequeños branch. Yo le digo en la oficina, realidades alternas, porque existen, funcionan y facturan, y no se van a desaparecer hasta que no se agoten. Pero tenemos Windows XP funcionando por ahí todavía. Por tanto, todo es posible. Excelente. Muy bueno. Ya finalizando nuestro panel, creo que han habido muy buenas aportaciones que nos pueden ayudar a todos los medios. ¿Qué recomendaciones, si tuvieran que dar recomendaciones a la audiencia, por dónde iniciar? ¿Cuáles son los 3 pilares o los 3 temas o las 3 actividades fundamentales que deben realizar los medios para desarrollar esta estrategia de First Party Data? Muchos medios nos va a corresponder en mercados como Honduras, que es donde Grupo OPSA gestiona, el educar al mercado. Y en el mercado, pues no tenemos, hay una mezcla, ¿no? Hay mezcla de algunas marcas internacionales, hay mezcla de marcas locales, marcas consolidadas, clientes medianos, clientes pequeños. De igual manera, escepticismo, ¿verdad? O que ellos dicen, no, yo ya tengo Google, tengo Facebook, no necesito nada más, según ellos. ¿Qué es lo que ustedes pudieran recomendarle a los medios? ¿Qué temas deben de abordar ya? ¿Cómo iniciar esa estrategia digital? ¿Cuáles son esos 3 pasos que deben de dar y asegurarse que estén bien consolidados? ¿Y qué sugerencia le pudieran dar a los medios en este reto de educar al mercado? En este reto que les va a corresponder abrir la brecha nuevamente y decir, hey, puede estar Google, puede estar Facebook, pero vas a necesitar medios y nosotros tenemos esta First Party Data para ustedes y tenemos estos segmentos de audiencia de valor para ustedes. ¿Y por qué los medios se vuelven relevantes? ¿Qué les pudieran decir? Ya para finalizar. Perfecto. Muy buena pregunta, Ana María. Yo creo que, digamos, primero creo que hay un ejercicio interno inmediato a tu planteo, que es hacer un análisis interno de, como medio, qué recursos poseo, como medio, qué estrategia de data tengo hoy o no tengo, y como medio, qué posibilidades o qué recursos tengo para afrontar ese desafío o esa planificación de estrategia de data que voy a confeccionar. Eso es lo primero que haría como medio, donde obviamente va a haber medios que van a tener un avance mucho más significativo, medios que van a estar desde una fase de startup. Y después, de cara al mercado, digamos que es esto que vos hablás en mercados por ahí como Honduras, ¿cómo evangelizo al mercado respecto a que realmente mi data, una vez que confeccione esa estrategia, tenga valor? Bueno, creo que tienen que apoyarse muchísimo los medios en
las organizaciones locales, por ejemplo, IAB, digamos, pues, tienen que tener un apoyo muy importante con respecto a este tipo de organizaciones que nucleen anunciantes, que nucleen agencias, que realmente, digamos, capacitación, know-how, capacitación, a través de ese tipo de organizaciones, donde, digamos, los medios van a poder realmente llegar en forma directa a los anunciantes. Y después, obviamente, el primer paso es que mi fuerza de ventas tenga muy claro cuál es el valor de esa data que yo tengo. Digamos. Creo que eso hay muchas veces por ahí que hay una disrupción, y lo he visto en varios medios en América Latina, donde por ahí la estrategia de data es buena, pero por ahí digamos, la forma de llegar hacia el anunciante o la agencia del valor agregado que tiene esa data, hay veces que se pierden en el camino. Y creo que ahí lo primero que hay que hacer es un trabajo interno. Claramente hace falta un trabajo interno te diré, en la gran mayoría de los medios. Conocer mi situación actual. Si tengo un camino largo por recorrerlo antes de salir al mercado a hablar de que mi data tenga valor, porque, digamos, un error puede ser, sé que conceptualmente tiene un valor enorme, pero me falta un montón en mi estrategia y salgo al mercado y no estoy preparado para lo que el mercado me va a solicitar. Pero una vez que tenga esa estrategia clara y sepa que tengo resultados para poder tener backup sobre esa estrategia, ir hacia apoyarme en los IAB, apoyarme en los eventos de la industria, apoyarme en capacitar mi fuerza de ventas para que realmente se vaya construyendo ese valor. Que va a ser en mercados como Honduras probablemente los tiempos sean más largos, y en mercados, digamos, de América Latina por ahí más avanzados sean más cortos. Digo, cada mercado es una realidad distinta, pero definitivamente ese es el ejercicio ni ese orden que haría yo como medio. Muchas gracias, Javier. De nada. Arturo. Gracias, Ana. Fíjate, creo que primero es algo que siempre converso cuando hablamos de estos temas, es que las organizaciones deben establecer, antes de arrancar la estrategia, ya una medición de madurez digital, si son negocios que ya tienen tiempo, porque muchas veces existen ciertos paradigmas de cosas que ya tienen. El caso clásico de que mi página va bien, pero al final es lenta. Entonces, pero la organización no los reconoce. Entonces, creo que aplicar modelos de madurez digital puede ayudar a traer a la mesa claramente dónde hay que empezar. Generalmente son los recursos, pero hay decisiones también que el modelo de madurez pueden ayudar. Otra cosa que sería interesante, y esto lo pongo en la mesa ya que estamos en un foro internacional, y atención Ricardo que anda por ahí, es que pueda la CIP trabajar con los medios, con sus miembros, para establecer formas y modelos para que pueda establecerse ese nivel de madurez. Yo creo que sería interesante para que, por ejemplo, tú que estás en Honduras, puedas hablar con medios de Dominicana que están casi al mismo nivel que tú, y esa asociatividad, que es mi punto 2, puede ocurrir. ¿Por qué sucede? Hay casos como en República Dominicana que no hay IAB. Entonces, los estándares, ¿quién lo empuja? Los intermediarios. La Asociación de Empresas de Comunicación Comercial, la ADEC, que es el gremio de publicistas, se acerca a los medios para hablarles de los estándares. Entonces, cuando escuchamos esta conversación, decimos que los intermediarios se van a ir del medio en algún momento. Entonces, este tipo de situaciones debe llamar la atención a la CIP para crear los modelos de madurez, los modelos de estandarización en los países donde no haya IAB, porque en alguna manera los medios quedan atomizados, entonces no trabajan esos elementos fuertes, de nuevo, tomando en cuenta que la inversión en redes sociales va bajando. Por tanto, los intermediarios como las agencias de publicidad se van a volver a acercar más a los medios, y los medios tienen que preparar productos y tener esa mentalidad, pero si no preparan su nivel de madurez, no van a enfrentar rápidamente esos retos. Otro elemento fundamental en términos de lo que deberían hacer los medios en este momento es tratar de iterar. Yo tengo un buen ejemplo que ustedes pueden consultar porque son miembros de la CIP, que es el Grupo Diario Libre en Dominicana. Ellos han generado una serie de productos muy interesantes. Ahí, Ana, puedes hablar con Gabriel Tellería, que es el VP de toda la estrategia comercial. Él viene del mundo de telefonía, por tanto, él ve, tiene esa visión de producto, y yo creo que los medios deben empezar a la gente del sector tecnológico. Y una estrategia tecnológica puede aparecer en una telefónica perfectamente, porque al final ven ARPU,
que la ARPU sea al final la métrica de nuestro negocio hoy en día. Tenemos que ver los usuarios recurrentes, los usuarios mensuales, los usuarios semanales. Y basado en eso, entonces trabajar nuestras estrategias para impactar este crecimiento. Luego, que conecten con los diferentes micronichos del anunciante, ya se desarrollan estrategias de producto. Pero si no tenemos esa mirada de reconocer la tecnología, de avanzar y empujar en nuestra industria conjuntamente con otros, solo no se puede. Y tercero, entonces hablar el lenguaje moderno de este futuro, pues entonces si no hablamos de ese lenguaje, vamos a seguir con las métricas del pasado, con el modelo del pasado y no vamos a avanzar. Y si invertimos en el futuro, yo digo que el futuro en esta industria sin van, al final tienes que atraer, interactuar y deleitar. Y luego entonces convertir prospectos no en clientes, sino en prácticamente promotores. Entonces, eso implica mucho desarrollo de producto y yo creo que es ahí donde las organizaciones, independientemente de la tecnología, tienen que enfocar un cambio en cómo diseñan su oferta a nivel de mercado, tanto para el consumidor como para sus anunciantes, que al final es B2B y B2C. Excelente. Bueno, yo tal vez agregaría como punto final para ya concluir es primero agradecerles al panel. Fue una discusión bastante enriquecedora. Pues mi rol fue más de modelar, ¿verdad? O ser moderadora del panel, pero sí quisiera dar algunos, compartir algunos puntos de la experiencia que nosotros estamos teniendo en Grupo OPSA. Una de las recomendaciones principales y la número uno que yo les a los medios, colegas, amigos de la CIP es se debe de educar, evangelizar y sincronizar y unificar qué es First Party Data y qué valor le va a generar a la compañía, y esa labor se debe de hacer en el primer nivel. Ese es el paso que para mí es crucial. De la experiencia que nosotros hemos tenido internamente, hemos estado trabajando intensamente desde que Google pues tuvo el anuncio, buscando bench, ¿verdad? Como menciona Arturo, entender qué pasa afuera, qué están haciendo otros colegas, entender la tecnología, los recursos, armar el proyecto. Pero hasta que nosotros nos sentamos con el primer nivel y pudimos conversar y abrir un espacio para discutir qué es First Party Data, qué es Second Party Data, qué es Third Party Data, qué son las cookies, qué no son las cookies, qué hacen, qué no hacen, cómo funciona el ecosistema, y poder aclarar qué hay ahí para nosotros, créanme que hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los directores, miembros del board, ellos tienen su perspectiva diferente, tienen su rol diferente. Cada uno, el financista, pues está buscando retorno inmediato, qué hay para la empresa, si esto no es otro proyecto sexy de tecnología, que va a venir nada más a engrosar los costos, etcétera, etcétera. La directora comercial pues busca vender mejor, vender más, cómo volverse relevante en el mercado, versus los jugadores o las grandes compañías como Google o Facebook que han incursionado en toda Latinoamérica. El de mercadeo anda pensando otro tema, el de audiencias están pensando otros temas, entonces hay que unificar criterios. Y ese para mí sería el punto cero. El punto cero debería de ser el unificar qué significa aprender, discutir abiertamente, evangelizar, qué significa este tema y qué hay para los medios. Luego, pues buscar igual manera, como menciona Arturo, menciona Javier, buscar informarnos, ir al mercado, ir hacia afuera, buscar mejores prácticas internacionales más aterrizadas a nuestra realidad en Latinoamérica. Esta aportación que dio Arturo de Diario Libre, muy interesante, ¿verdad? Que está ahí. ¿Quiénes han hecho más? Que mencionó Javier, el Grupo Clarín, que ya es una realidad para ellos y cómo están sacando provecho, y luego venir y armar la estrategia, y armarla en conjunto con los principales stakeholders, que para mí los principales stakeholders es el directivo, donde está comercial,
porque esto toca a toda la compañía. O sea, no solamente es un área. Toca comercial, toca mercadeo, toca audiencias y por supuesto finanzas, que es el que pasa fiscalizando qué hacemos todos nosotros y buscando que todos hagamos un buen trabajo. Les agradezco mucho, he aprendido mucho, ¿verdad? Gracias por todas sus aportaciones y espero que haya aportado a los demás colegas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.